estamos aquí con don Ramón de Cangas. Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, bien. Oye, cuéntanos un poco quién eres y de dónde vienes y por qué estás aquí hoy con nosotros. Yo soy dietista nutricionista, soy asturiano, soy también biólogo, doctor en biología funcional y molecular, doctor en ciencia de los alimentos y me dedico profesionalmente a la nutrición con clínicas propias en España, México y tengo también una parte académica y de investigación. ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, nos conocemos hace tiempo, pero estoy aquí porque me preocupa mucho los mensajes radicales en nutrición que se alejan de la evidencia científica y que condicionan pues, los hábitos de la población general, que creyendo que comen mejor, prescindiendo de alimentos como la carne, como lechazo, etcétera, pues lo están haciendo peor. Y como yo lo veo, porque antes era algo que se veía ocasionalmente, pero yo ahora ya veo que está llegando gente a nuestras clínicas en las que dicen, bueno, cuando les pones a lo mejor cordero en la dieta, con patatas o creo que sea, y digo, ¿cómo que cordero? Creyendo que es un grupo de alimentos o un alimento que no debe estar. Y ya eso me ha motivado a empezar a ser activista en las redes sociales porque considero que el profesional sanitario debe dar información para que luego la gente sea libre en su elección, ya que están muy condicionados porque detrás de toda esta información en contra de la carne, etcétera, pues muchas veces hay sesgos de todo tipo, de ego, ideológicos, económicos, que a veces están camuflados y que cuesta identificar. Bueno, y grupos de interés. Hay mucho dinero, o hubo un tiempo en el que había mucho dinero de Silicon Valley detrás de estas tendencias veganistas. Es importante y yo creo que hay que saberlo, ¿no? Hace 2 años, el Open Philanthropy Project, que es una fundación americana financiada por un tipo que se llama Horowitz, que es uno de los fundadores de Facebook, puso $80 millones en Europa, $80 millones. Yo esto os lo cuento porque luego os pediré que os hagáis responsables de una parte de esta lucha, ¿no? Porque creo que es importante que haya, pero puso $80 millones para financiar campañas en contra de la producción animal en Europa. Contra esto es contra lo que estamos luchando, contra esto es contra lo que os levantáis cada mañana, ¿no? Y esto es importante que lo tengáis en la cabeza, porque, venga, vamos a hablar un poco de carne, ¿vale? Yo, como os ha dicho Ramón, nos conocimos hace unos meses en mi podcast, vino a vernos y estuvimos hablando de alimentación, porque ¿cómo es posible que se haya metido en la cabeza de la gente que dejar de comer carne es positivo para la salud? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde hemos perdido ese relato? Pues el principal problema, aparte de lo que has comentado, es que a este juego se han sumado profesionales sanitarios que están, entre comillas, contaminados por ideologías, etcétera, etcétera, y que con su posicionamiento como profesional sanitario tienen cierta credibilidad y, por lo tanto, poco a poco van convenciendo a las personas. Pero, sin embargo, es curioso porque la evidencia científica cada vez es más favorable a patrones como el mediterráneo. No es que sea algo de tiempos de Grande Cobian, de los 60, no. La evidencia actual cada vez es más fuerte. Estudios como Predimed, Predimed Plus, muestran cómo el patrón mediterráneo, que es omnívoro, aunque parezca mentira, es omnívoro, es el que más evidencia tiene en prevención de patologías, en mantenimiento de peso a largo plazo, e incluso es uno de los más sostenibles. Entonces, es curioso porque hay una doble cara. O sea, aunque la evidencia científica es muy fuerte, entre la población está llegando el mensaje contrario. Yo pienso que hay una mayoría silenciosa, es decir, la mayor parte de los profesionales sanitarios, yo también antes, nos callamos porque dices, bueno, esto no va conmigo, yo tengo mis negocios, mis cosas, ¿para qué voy a exponerme a tener problemas? Y una minoría ruidosa, que es súper ruidosa, ofrece una y otra vez este mensaje y da la sensación de que es la mayoría, y eso está haciendo un efecto llamada. Pero la evidencia es contundente. Ya lo hablamos contigo en el podcast en aquella ocasión. Hay un concepto muy importante que es el concepto de matriz alimentaria. Muchas veces nos centramos en nutrición en pensar en kilocalorías, energía, en grasas, y a veces se dice, no, la carne de lechazo tiene grasa, el cabrito tiene grasa, pero al final hay que ver el alimento como un elemento o como un espacio en el que interaccionan entre sí un montón de sustancias diferentes, tanto nutrientes como no nutrientes. Por ejemplo,
La carne no es solo proteína, es hierro, que es lo que muchas veces se suele vender. No, es mucho más que eso. Estaba recordando ahora un estudio recientemente publicado donde se vio que hay un componente de la carne, que es el ácido graso transbacénico, que es importante en su actividad para el sistema inmune, concretamente linfocitos CD8 que se infiltran en los tumores. Es importante en su actividad anticarcinogénica. Por lo tanto, es un ejemplo, pero hay muchas sustancias bioactivas, ácido linoleico conjugado o muchas otras que son importantes para nuestra salud y que son sustancias bioactivas que están en la carne. Pero hay que tener en cuenta que no solamente es eso, sino que las matrices alimentarias importa que estén en su contexto. Es decir, obviamente nadie va a promover que la dieta sea carnívora, es omnívora. Pero en el contexto de un patrón mediterráneo en el que hay alimentos vegetales, la inclusión de alimentos de origen animal, como puede ser el cordero, el lechazo u otros, no es negativo, sino suma, no resta, suma. Y eso tenemos que tenerlo claro y los profesionales sanitarios lo sabemos. No lo solemos decir para evitar polémicas, pero lo sabemos. Pero es que es extremadamente importante que defendamos con vehemencia cuando alguien... Porque nos pasa a todos, ¿no? Cuando te sientas en una mesa con un vegano o con un vegetariano y escuchas el discurso, normalmente te callas. ¿Te callas? ¿Para qué vas a entrar en esa polémica? No. Comer carnes es bueno. La gente no se muere de no comer lentejas, pero sí se muere de no comer carne. Esto es un hecho. Esto fue una frase que me dijo un día un amigo que tengo común con Giuseppe, el profesor Antonio Escribano, y a mí se me quedó muy grabada. Y la tenemos que repetir, porque la repetición de la mentira que ellos nos han ido contando, la repetición constante de esa mentira, la está convirtiendo en verdad. Estamos permitiendo nosotros, con nuestro silencio, que la conviertan en verdad. Entonces, todos los que estamos aquí somos un poquito responsables del camino que están tomando las cosas. Y todos los que estamos aquí podemos, en nuestro pequeño grano de arena, ayudar a mejorar esto. Y de verdad, yo es una responsabilidad que si algo hoy podemos sacar de aquí, o me gustaría que sacarais de aquí, es la responsabilidad que nosotros tenemos para con esto que está pasando, todos los que estamos aquí. Y la otra, coño, que la carne es buena. La de lechazo, la de cordero, la de cerdo, la de vaca, la de pollo. La carne es buena y ayuda a que la gente esté más nutrida. Bueno, porque claro, cuando empezamos aquí a meter la ideología, porque hay una cosa, ¿no? El relato. Nos han quitado el relato. Tú me lo contabas antes, y esto es así. Cuando en un punto se pone... Es que tú matas no se puede ser bueno si matas un animal, ¿no? Sí, eso estaba poniéndolo antes como ejemplo. Un profesional sanitario que siempre fue pro vegano y hablaba de las virtudes de la dieta vegana, no siendo ciertas, pero bueno, llegó el siguiente punto que ahora esos profesionales sanitarios están pasando a la siguiente ofensiva, que ponen imágenes de perros para tratar de mascotizar, humanizar al animal y dicen, el maltrato animal entendemos que no es bueno, y claro, ¿quién va a estar a favor del maltrato animal? Y luego ponen, pero quien come cadáveres de animales maltrata a los animales. Luego quien come carne no es bueno. Eso apareció hace poco en redes sociales y se viralizó. ¿Y qué pasa? Que muy poca gente hace frente porque el resto no quiere implicarse, como comentabas tú, en entrar en polémicas, porque al final son un grupo de personas muy ruidosas que hacen lapidaciones digitales, como se suele decir, y entonces la gente lo evita. Pero eso hay que tener en cuenta que cada vez dan un paso más allá. Se empezó hablando de salud, pero efectivamente ahora intentan hacer que la gente se sienta mal cuando consume carne. Y yo fijaos que con eso tengo un relato que a mí me parece absolutamente insuperable, ¿no? Nosotros los ganaderos somos familias que cuidan animales para dar de comer al mundo. No hay ningún relato más bonito que ese. Somos familias que cuidan animales para dar de comer al mundo. Eso es lo que hacemos. Los que os levantáis a las 5 de la mañana, cada día tras día, con el frío de Soria, a cuidar animales, desde luego no sois unos asesinos. Desde luego no lo sois. Os levantáis cada día para aseguraros de que vuestros animales están mejor de lo que estaban antes de que vosotros fuerais. Esto lo estáis haciendo. Y sin embargo dejamos que nos quiten el discurso unas personas que el único animal que han visto es su caniche. Es el único animal que han visto. El único. No han visto más. O su gato, ¿no? El que tenga un hámster. Hasta ahí. Hasta ahí. Y hemos permitido que nos roben ese discurso. Eso es un tema que, yo perdonadme porque me pongo muy proselitista con esto, pero es que para mí es un gran problema. Yo en esta agencia que tengo ahora la monté porque en 2018 no me dejaron hacer una granja en un pueblecito de 108 habitantes.
108 que reunió 3.000 firmas en contra de que yo hiciera una granja en un pueblo, ¿no? El pueblo se llama Villatuelda. Si ponéis Villatuelda en Google, veréis que la primera noticia que hay es una noticia de la granja de mi padre. Hoy es 2025 ya y todavía la granja la tengo sin hacer. Todavía la granja la tengo sin hacer. Después de comprar el terreno, después de hacer los planos, después de invertir tiempo, dinero en una historia que va a dar un montón de trabajo y de dinero. Da igual, ¿no? Bueno, o sea, quiero decir que de verdad tenemos que asumir que esto es un reto y ahora volveremos sobre eso. Ramón, quiero hablar un poco contigo de comunicación. Porque, joder, yo cuando te conocí, yo no veía, ahora veo alguno más, pero yo cuando te conocí a ti, no veía a nadie defendiendo la carne, el consumo de carne en redes sociales. En redes sociales parecía que era un territorio vedado para los que defendían la carne, no era un territorio exclusivo del veganismo y del buenismo actual. ¿Tú por qué te metes en esto? ¿Por qué? Pues un fregado que no te hacía falta. Tú tienes clínicas por todos lados, ¿no? Sí, efectivamente, no me hacía falta, pero como comentaba antes, empecé a ver cómo a las consultas llegaban personas que cuando les ponías algo de carne te decían, no, por favor, quítame la carne, y literal, demasiada gente ya, al principio podía ser puntual. Y eso ya me empezó a alertar, porque muchas de esas personas además me citaban a profesionales sanitarios que lo habían dicho en medios de comunicación públicos, Radio Nacional, Televisión Española, etcétera, lo cual también te daba a entender que detrás de eso pues siempre hay alguna, como dices tú, algún sesgo, alguna tendencia o intereses. ¿Qué pasa? Que lo consideré una obligación. Además, lo podía hacer de forma libre porque nunca he cobrado por ello. Por lo tanto, sí que estoy libre de sesgos económicos. No como muchas de esas personas que detrás de esos hay marcas también de productos veganos, etcétera, etcétera, con las que colaboran, aunque a veces no se diga. Y lo consideraba vital. Y segundo, porque como biólogo y como dietista y nutricionista, y además mis 2 doctorados fueron en grupos de alimentos animales, sé la importancia que tiene el consumo de carne en la salud humana, desde el punto de vista evolutivo. Yo siempre digo que a la nutrición hay que darle una mirada evolutiva. Ha sido fundamental en nuestra evolución, pero sigue siendo fundamental ahora para nuestro sistema inmune, para todos nuestros ejes corporales, para muchas cosas. Y la gente cree lo contrario. Y eso hace que nos alejemos de un patrón de referencia, que además es patrimonio inmaterial de la UNESCO, como es la dieta mediterránea, y se está abandonando porque perdemos grupos de alimentos como la carne, que forma parte fundamental de ese patrón. Afortunadamente sigue en la pirámide alimentaria, pero bajo esta presión no sé si cada vez estará más arriba. Claro, porque claro, tú llegas, o sea, yo te veo en tus te metes en unos líos del copón, sin venir a cuento. Eso a ti, a nivel económico, ¿te ha perjudicado? ¿Te ha beneficiado? ¿Es inocuo? Bueno, es inocuo porque el trabajo en clínicas es al margen, o sea, trabajo con nutrición clínica, con patologías, entonces ese tipo de personas no se ven tan pues alteradas porque haya polémica en las redes sociales o cosas así. Tampoco me afecta en cuanto a otras líneas de proyectos de investigación en los que participo, porque bueno, la gente no sabe que estoy yo tampoco ahí, claro. Y aunque son proyectos de investigación empresariales empresas en las que participo, soy socio, etcétera. Sí me afecta, por ejemplo, en algo que para mí era secundario, como podía ser en la colaboración con la industria alimentaria. Pues a lo mejor yo he colaborado porque soy asturiano con Industria Láctea en su momento y sé que me ven como a mí, que defiendo lo que es tradicional, como una persona radical, porque me defiendo y digo, no, esto no es verdad. Y como día sí, día también doy un mensaje que debía ser el normal, resulta que a los que son radicales les empiezan a ver como normales y les llaman para colaborar, para sacar las versiones veganas de los productos lácteos, y a quien defiende los lácteos es el que ya empieza a ser el radical que molesta porque los otros protestan. Pero bueno, me es indiferente porque económicamente pues, es mínimo el daño. O sea que... Pero sin embargo, ¿tú cómo conseguiste que un tío como yo te viera? O sea, ¿dónde llegas? ¿Cómo? ¿Hay una estrategia detrás? ¿Cómo planteas esto de conseguir llegar al consumidor? Y bueno, sobre todo entiendo que lo haces por una creencia en lo que estás haciendo, ¿no? Claro, lo hago por creencia porque sé la importancia de este grupo de alimentos, porque sé la importancia del patrón mediterráneo y además estoy viendo el impacto real que está teniendo en la formación de las personas. Creo que la persona es libre en su elección alimentaria cuando tiene la formación de verdad o la información correcta, si no, no va a ser libre. Luego cada uno que elija lo que quiera. Bueno, aunque tenemos en nuestro equipo personas de marketing, yo no soy muy dado a hacer caso. Hago justo lo contrario de lo que me dicen, porque soy muy impulsivo y se ven los vídeos que los hago de forma sobre la marcha, en un autobús, donde sea.
pero soy así. Entonces, ¿cómo llego? Pues que afortunadamente pues hay gente que se siente identificada con ese mensaje, como era tu caso, y pues me llaman para estar en podcast o medios de comunicación. También aprovecho porque tengo 15 libros publicados, los últimos son con Editorial Anaya, que es una editorial fuerte, y ahí siempre meto un capítulo sobre la carne. O sea, aprovecho para que la gente que los lea, por lo menos que tenga la información. Entonces eso también me ha permitido estar en muchos medios de comunicación y eso también facilita las cosas. Pero no tengo una estrategia concretamente pues diseñada. Pero yo te quería preguntar esto porque a veces cuando nos planteamos, ¿y yo qué digo? ¿No? ¿Qué cuento? Me levanto por la mañana y ¿qué cojones voy a contar yo? Si no, aquí con mis ovejas, en mi trabajo, haciendo no sé qué. Bueno, pues hay niveles. El primero, os podéis apuntar a este grupo de WhatsApp que han creado desde Interovic. Solamente tenéis que entrar en el QR y dándole a like, suscribiéndoos, comentando y compartiendo, ya estáis haciendo una parte del trabajo, ¿vale? Y eso es un trabajo que no cuesta nada, no cuesta nada. Y es un trabajo con el que os apoyáis entre todos, ¿vale? Este es un mensaje comercial que me ha pedido Tomás dar, ¿vale? Entonces os lo doy para que se nos vaya, si no luego me casca. Entonces, por favor, hoy que salga el grupo este como lleno, que si no van a parecer aquí que no me habéis hecho ni caso, ¿vale? Es importante. No, pero porque detrás siempre creemos que hay que tener una gran estrategia para empezar a comunicar. No, lo único que hay que creer es en lo que haces, ¿no? Entonces, desde este pequeño trabajo, que ya es suficientemente bonito, hasta poner en valor la labor que realizáis por las mañanas, al mediodía, por la tarde, el producto de vuestro trabajo. Yo me siento realmente orgulloso de formar parte de la familia que formo. O sea, estoy extremadamente orgulloso de producir, de criar cerdos. Estoy extremadamente orgulloso de que mis jamones o mi carne aparezcan en el plato de una persona y no siento absolutamente ningún remordimiento por matar un animal para que se lo coma el mundo. Ningún remordimiento. De verdad estoy absolutamente convencido de que un cerdo y un señor de Murcia no están al mismo nivel. De verdad, estoy absolutamente convencido y para mí no es una discusión que quiero tener. O sea, si alguien me dice, no, es que eres un asesino de animales, es que realmente lo siento. No me parece que un cerdo, una vaca o una rata estén al mismo nivel que yo. No lo siento así y además así lo transmito, ¿no? Entonces, ¿tenéis que tener una gran estrategia? Bueno, tenéis una interprofesional que os puede ayudar. Y hay un mensaje que tenemos que difundir. Y esto sí es una responsabilidad, que creo que tenéis que asumir. Y a mí, pues eso, ya os lo he dicho antes, no quiero ser pesado, pero creo que es importante que la asumamos, que cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad que tenemos. Será difundiendo mensajes de otros si no nos atrevemos a difundir el nuestro. Será de la manera que sea, pero sí, yo creo que es importante que lo tengáis claro. Ramón, muchas gracias por venir. Vamos a dejar a estos señores y señoras que nos pregunten si nos quieren preguntar algo, ¿te parece? Un placer. Bueno, añadir una cosa también, que a veces desde el mundo vegano se da a entender que no somos personas que promuevan el consumo de vegetales, es decir, te ponen en un dilema, o carne o verduras. Sí. No es verdad. Dicen, es que hay que consumir muchas verduras, no promuevas el consumo de carne. No es verdad. La dieta mediterránea se caracteriza por ser muy rica en alimentos vegetales de temporada y de cercanía. Es mediterránea, pero se incluye carne. Entonces, para que vayamos quitándonos atrás, te van diciendo, no, estás promoviendo el consumo de carne y entonces la gente consume verduras. No, la dieta mediterránea incluye carne, pero es muy rica en verduras y hortalizas de temporada. Bueno, claro, y en frutas, ¿no? Y en frutas, frutos secos, legumbres, cereales. Eso es, o sea, yo creo que nadie... Espero que ninguno de los que estamos aquí solamente os alimentáis de carne, porque no, estaríais jodidillos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que no haya sido mucho coñazo para vosotros y aquí estamos para lo que queráis. Pues vamos a animarnos y tenemos 10 minutos de un interesante debate. A ver quién dispara. Yo, si queréis, como periodista, como comunicador también, que además hace años conseguí colgar 90 reportajes en Radio 5 de 5 minutos sobre el mundo de la carne y ahí están instalados. No lo estoy revisando cuáles son
quién se lo Las descarga, pero métricas. bueno, eso fue, yo creo, que una pequeña conquista en este sentido. Yo creo que a nivel general vivimos una polarización y yo creo que en el tema de la carne y los veganos también existe una polarización, quizás más del lado vegano que el del propio sector. Yo creo que Miquel haya dado en el clavo. Yo creo que depende de nosotros ser esos prescriptores, no solo de quienes vivís en el campo, vivís a lo largo de la cadena agroalimentaria, sino como consumidores. La parte importante que la carne tiene en nuestra dieta, yo creo que es indudable, desde de que hay estudios que lo revisan desde la prehistoria. Entonces, yo creo que esa es la clave, hacer esa prescripción de vuestro lado, no combatiendo, es mi visión personal. Si combates al otro lado, estás perdido. Estás perdido. Tienes que defender tus valores. Claro. Y esos valores asociados, además, a algo que yo creo que cada vez va a tener más importancia de cara al urbanita, que es el medio rural, donde no hay una ganadería, hay un pueblo muerto. Y yo creo que es algo que tenéis que poner en valor. Ya no solo el propio valor de las propiedades nutricionales de la carne dentro de una dieta variada y equilibrada, sino que la ganadería es una parte fundamental de nuestro medio rural tal como lo hemos concebido, ¿no? Entonces yo creo que ahí yo creo que es una, humildemente, y lo digo desde mi propia opinión, una batalla a ganar. Porque si el medio rural tal como lo concebimos desaparece y al final es como un supermercado donde se van a producir alimentos como en otras latitudes, yo creo que es un valor que hay que defender. Y ya me callo. No, es que no puedo estar más de acuerdo. Fíjate, de hecho, yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que igual un día tenemos que hacer las hamburguesas con hierba porque no nos van a dejar hacerlas con cerdos, porque no nos van a dejar. Y de verdad, no es... Yo llevo 7 años intentando hacer una granja. Joder, es que dices, no, es que esto ha pasado, está pasando aquí. Es que no, y va a ir, efectivamente, no va a ir a mejor, no va a ir a mejor. Entonces, joder, tengamos claro que producir carne y, bueno, cualquier cosa en los pueblos cada vez está peor visto y tenemos que defenderlo. Buenos días. Desde mi punto de vista, siempre lo digo, pero no se me hace mucho caso. ¿No creéis, y Ramón, ahí, tú que sufres palizas todos los días, muchas veces en las redes sociales, ¿no crees que el sector ganadero, el sector de producción de alimentos debería ser un poquito más valiente en los mensajes que lanza? Como decía Miguel, a la otra parte le da igual lanzar mensajes que sean no medias verdades, mentiras directamente, y las lanzan sin ningún tipo de pudor. Pero quizás en la parte de producción nos cortamos un poquito y estamos ahí un poco mojigatillos, ¿puede ser? Sí, yo creo que hay una mayoría silenciosa, claramente, y una minoría muy ruidosa. Al final la población vegana representa el 8% del total, pero son muy ruidosos y muy activistas. Y cada vez más, porque a medida que dejamos espacio, yo estoy de acuerdo, ¿cómo era el nombre? Con César, que efectivamente a veces dar la batalla es contraproducente porque es generar más ruido. Lo que pasa que hay veces que son mensajes que son radicalmente falsos en relación a la nutrición y cosas así, que no queda otra que decirlo. Pero sí creo que no hace falta identificarse, etcétera, pero que ahora empieza a haber ya un grupo de profesionales sanitarios que ya están hablando en favor de la carne, incluyendo investigadores conocidos, y yo creo que una cosa que se puede hacer, aunque sea pues compartir ese mensaje, comentarlo, darle un simple like para que los otros 25 que siguen a esa persona lo vean, pues todo eso es importante, porque si no, y yo lo veo como profesional sanitario, la gente cada vez llega más a las consultas creyendo que la carne no puede formar parte de un patrón saludable. La carne no puede ser compatible con una dieta para el control del colesterol, triglicéridos o ácido úrico. La carne es peligrosa desde el punto de vista cardiovascular y metabólico. Lo creen, está pasando. Y eso es un problema porque la mayor parte de profesionales sanitarios saben que no es así y que incluso es al contrario, se callan para evitar la polémica. Entonces llegó el momento en que simplemente un like, todos los seguidores de esa persona van a ver, pues Adolfo dio like a la carne no sé qué. Pues eso permite hacer de altavoz del mensaje, no hace falta implicarse, porque a veces es verdad que si una empresa entra en ese debate, pues le pueden crucificar y pueden mucho que perder. Pero darle un like o compartir esos mensajes a veces sí que es interesante, porque es una mayoría silenciosa que está ávida de recibir información. Oye, Ramón, ¿qué porcentaje de gente, más o menos, a tus clínicas va un montón de gente,
¿qué porcentaje de gente más o menos va solicitándote de motu propio una dieta vegana? ¿Y es significativa la diferencia entre aquí y Latinoamérica? Mira, en Asturias, por ejemplo, porque en Asturias quizás lo hablamos también, quizás la gente está muy cerca de las vacas, de las gallinas, de los cerdos, todavía estamos cerca. Entonces, es un 8% de la población, no, de las personas que van a mis clínicas. En Madrid, a la clínica de Madrid, un 14%. En México, despreciable, o sea, ni el 0,5. Sí, sí. Pero hay una diferencia significativa, casi el doble en Madrid que en Asturias. Es que esto, o sea, es cierto, ¿eh? Ser vegano es un privilegio de ricos. Yo tengo poco, o sea, a mí no me... Yo no tengo nada en contra de la dieta vegana, absolutamente nada en contra. A mí me parece que cada uno puede comer, solo faltaba lo que le dé la gana. Sí, estoy un poco en contra, y si se quiere suplementar, que se suplemente, que bastante tiene. Pero sí estoy en contra, ¿no?, de esta demonización que hemos permitido. Yo, Ricardo, con esto sí que te digo, yo creo que no nos hace falta, fíjate, nosotros tenemos un discurso tan bonito, lo podemos hacer tan bien, solo transmitiendo verdad, que lo único que nos falta es echarle un pelín de salsa con una narrativa que sea un poco decente, porque... y yo hay una cosa que os quiero decir. Mira, cuando yo llegué a director de comunicación en la empresa de mi familia, lo primero que me dijo, yo le dije a mi padre, papá, vamos a pintar las granjas y vamos a pintar los camiones y les vamos a poner nuestro nombre. Me dijo mi padre, nada, no jodas, a pintarlas. Y luego cuando hay mierda, dije, pues, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Que no haya. Es que, además de eso, la comunicación tiene un tema. Yo creo que hay que comunicar con verdad y lo primero que tenemos es que si tenemos alguna práctica que nosotros decimos, esto no quiero que lo vean, esa práctica la hay que cambiar. Hay que cambiar. Esto es así. Porque vivimos en una sociedad que tiene un arma que cualquier tío que trabaje para nosotros nos jode la vida. Entonces, o nos la mejora. Entonces tenemos que hacer las cosas de la mejor manera posible. Yo creo que la verdad debe de ir, porque además es que podemos, ¿no? Pero bueno, vaya chapa que os he pegado, venga. Hala, perdón. Sí, Miguel. Bueno, era en relación un poco a lo que comentabais antes de la necesidad de los mensajes continuos, por así decirlo. César logró colocar esas 90 piezas, una semanal, en Radio 5, que tampoco era, por así decirlo, primera plana, pero era donde se podía y ya es un canal, por así decirlo, de difusión. Sobre todo porque era público. Era público, era de difusión nacional, que era lo importante y tenía su espacio, por así decirlo. Lo que no se logra quizás es el hueco como dicen hoy en día, en el Prime. En el Prime no se logra el hueco para comunicar este tipo de cosas. Campañas como la que se desarrolló el año pasado, del sentido de la carne, donde se hacía precisamente lo que decía Miguel, ¿no? Un poco fomentar el propio like de buena parte del sector para difundir ese mensaje. Quizás serían necesarias no únicamente 2 tandas, sino prácticamente todo el año de continuo, ¿no? Un poco, ¿qué opináis? Sí, o sea, yo creo que eso es fundamental. O sea, uno de los motivos por los que conocí a Miguel y a otras personas que están aquí fue porque periódicamente, como es un mensaje que me importa, porque veo cómo condiciona a la población y a mis pacientes, pues empecé a dar ese mensaje. Y eso pues permitió que fuera compartido por personas y que en algunos casos incluso hasta casi se viralizara. Entonces yo creo que la continuidad en el mensaje es importante y la continuidad de las personas que dan mensaje pues tiene que ser apoyada. Porque además... bueno, todas las posiciones son defendibles, pero en este caso, desde el punto de vista nutricional, no hay debate. No es que digamos, bueno, esto es un debate en el que partimos y a ver si llegamos a un punto intermedio. El debate no existe. Desde el punto de vista científico, nutricional, no existe. El patrón mediterráneo es preferible al vegano. ¿Se puede ser vegano y estar sano? Sí, se puede ser vegano y estar sano siempre que nos suplementemos. Pero hay que suplementarse y estamos sanos obteniendo el mínimo nutricional o unas cosas que son adecuadas desde el punto de vista nutricional. Pero no es una alimentación óptima, porque nos faltan otras, el transvacénico, el transpalmitoleato, otras muchas cosas que solo están en matrices alimentarias animales y que son importantes, que no son imprescindibles para vivir, pero que tienen efectos fisiológicos y que tienen efectos en nuestros ejes corporales, en la microbiota, en la masa muscular, en las células del cerebro.
etcétera. Entonces, ¿se puede vivir siendo vegano? Sí, claro, por supuesto. Decir lo contrario es mentir. Pero es verdad que lo óptimo es ser omnívoro e incluir todas las matrices alimentarias. Uno, porque evolutivamente estamos adaptados a eso. Y dos, porque estudio tras estudio, tras estudio, tras estudio, antiguos y recientes, muestran que es preferible. Entonces, eso es así, no hay debate. Por lo tanto, partiendo de que tenemos, la verdad absoluta no existe, pero todo el aval científico o la fuerza de la evidencia científica, el mensaje que tenemos es muy sencillo de compartir y de defender, porque no estamos diciendo nada que no sea verdad. Pero ¿sabes qué pasa? Que es un poco, pero hablando un poco de eso, es un poco jodido, nos cuesta mucho salir de nuestro entorno, ¿no? Yo tengo un podcast que también está de puta madre, si lo queréis ver luego. No, pero tengo un podcast y a mí me cuesta mucho salir de... O sea, la idea cuando empecé a hacerlo era conectar un poco el mundo urbano y el mundo rural, ¿no? Porque yo creo que uno de los grandes problemas que hay es ese, que la gente ya no tiene pueblo. Entonces no ve un animal. Ya no conoce una vaca, no tiene animales, no tiene contacto pues eso, su perro con su gato, con su hámster. Entonces, me cuesta mucho salir de nuestro entorno, nuestro mensaje. Le tenemos que dar una vuelta, tenemos que ser más, amigos, tenemos que ser más. Acordaos que para empezar a ser más tenéis que darle ahí al QR por favor os lo pido, que luego me pasan a mí la cartilla. Bueno, perdón, ya. Buenos días. Vamos a ver, yo soy ganadero y a mí me gustaría un poco cambiar el tema porque con todos mis respetos sigo escuchando la misma forma de hablar que oigo todos los días. Entiendo que la población urbana organiza la ciudad, pero ahora también está queriendo organizar el campo. Entonces tenemos que estar solapados a lo que ellos quieren, como ellos quieren y demás. Has dicho 2 veces que tú crías cerdos y demás y que es alimento para la gente y demás. Yo tengo vacas y tengo ovejas. Y resulta que si yo crío lechales y no me compran los lechales, ¿para qué quiero las madres? ¿Para qué quiero las madres los lechales? Automáticamente las eliminamos. ¿Quién va a limpiar el monte si no somos nosotros? O sea que toda esa serie de cosas hay que empezar a enseñarlas, pero es que tenemos lo que nos merecemos. Y no puedes ser valiente, porque si eres valiente eres uno contra todos los demás. Y mientras que seas uno, nosotros tenemos una pequeña ganadería de ovino, bueno, pequeña, tenemos 3.000 madres más o menos y tenemos 500 vacas entre chicas y grandes. Vamos a la feria, es un ejemplo solo, vamos a las novilladas nocturnas de las ventas. Bueno, pues como hemos ido allí a cocinar para la gente que va a ver las novilladas, pues en las redes sociales nos han bombardeado. Entonces no es tan fácil como lo veis de llegar y decir vamos a hacer esto o lo otro, simplemente porque vamos a hacer chuletas, mollejas o hamburguesas. Con eso nos han machacado. Entonces tienes otro problema. La ganadería no es una oficina que abres por la mañana y cierras por la tarde o a mediodía. La ganadería está todo el día en activo. Es algo que está vivo, que se está moviendo continuamente y te están generando un montón de historias. Pues ya no podemos ni echar el estiércol en nuestras fincas porque nos protestan. Y es algo que lo que hace es enriquecer nuestras fincas. No podemos ni echar eso. No podemos vender la lana porque nadie la quiere. Porque es un problema gordo que no sabemos ni qué hacer con ella. Entonces, toda esa serie de cosas que nos está pasando no es tan fácil como hay. Y ya termino, porque si no voy a ser el único que casque aquí. Hay algo que sí me gustaría, si alguien tiene la solución, hay mucha gente, yo también me dedico a vender los lechales a los restaurantes y sobre todo también en mercados. Va mucha gente que no sabe cocinar. Es que no sabe cocinar, luego no tiene tiempo, no sabe hacer nada, ¿no? Te preguntan cuánto hay que meter la pierna y la paletilla en un horno y cuánto hay que hacerlo. Creo que a lo mejor lo que tendríamos que empezar a hacer es un poco a enseñar a esa gente que es joven, porque la gente mayor sabe de lujo lo que tiene que hacer con una pierna y una paletilla de cordero, pues no solo las chuletitas que dar la vuelta y vuelta. Entonces habría que enseñar a esa gente a que sepa comer. Muchos quieren comer, pero no lo saben. También es verdad que hay mucho menos tiempo en una serie de cosas. Entonces creo que hay que empezar a darle una vuelta diferente a decir que la carne es muy buena, que esto, que lo otro, sino enseñarles y que la gente cuando disfrute de comerse cualquier tipo de carne, esa carne que cuando estás comiendo ya estás lleno de comer carne y dices, no, otro poco más porque esto está buenísimo, qué bueno está esto, eso lo estamos perdiendo. Cada vez hay menos carne de esa que cuando estás lleno dices, vamos a más.
Entonces yo pediría a ver cómo lo podemos organizar para esa gente que va a los mercados, no vaya solamente a las verduras, que van. Y creo que es un aliciente para que nosotros también, los de carne y demás, vendamos. Pero algo que podamos coger y que esa gente sepa y sea suyo, porque parece que está como desenganchado de la carne y demás. Y eso creo que es lo que realmente nos está matando. Muchas gracias. Yo te voy a aplaudir porque a mí me ha gustado esto que has dicho. ¿Qué quieres que te diga? Mira, ¿sabes qué pasa? Que tienes razón. Pero no te puedes... O sea, porque se metan contigo en las redes sociales, no te puedes animar. No me jodas. No, porque bueno, que se metan contigo, que se metan. ¿Qué vas a hacer? O sea, quiero decir, tienes una... Aquí hay varias cosas, ¿no? Hay parte del negocio que yo no tengo capacidad para darte respuesta, no tengo ni idea de lo que pasa. Yo sé lo que me pasa a mí con los purines y entiendo que te debe pasar algo similar. Y es una mierda, pero es lo que hay. Y tenemos... Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te digo? Si nosotros hubiéramos contado, o lleváramos 20 años contando, que la única manera de mantener vivo el campo, vivo, con materia viva, es utilizando los desechos de los animales, los residuos que los animales generan, hoy todo el mundo lo sabría. Es que la gente no lo sabe. La gente no lo sabe porque no se lo hemos contado. No tenemos tampoco la posibilidad de contarlo todo. Pero si no tienes que contarlo todos los días. Yo hoy... ¿Cuándo tienes que contarlo? Eso sí que te digo, que de vez en cuando tienes que contarlo. Mira, yo creo que vuestras interprofesionales, todas las interprofesionales ahora, nuestras interprofesionales, por fin han entendido esto como un gran formato. Llevamos muchos años en los que hemos pensado que fomentar el consumo de carne era la única película que había que hacer. Esto es la realidad de lo que ha pasado aquí, en todas las interprofesionales. Parecía que oye, consume más carne, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta que no, que tenemos que defender a los ganaderos, porque si no, no vamos a poder producir la carne que hay, ¿no? Es que eso es así. Y ya no solo eso, es que yo no sé cuánta gente quiere ir a trabajar a tu granja. A las mías, no tanta. Me los tengo que traer de otro país, si quiero que vengan. Pero no es eso, es que... No puedes traértelo porque no tienen papeles para contratar. El que quiere trabajar no tiene papeles. Y el que tiene los papeles, así de fácil. Sí, o sea, pues esto es un gran problema y son cosas que yo creo que tenemos que ir manejando. Perdona, Ramón, Sí. No, bien. Lo de cocinar sí que es importante. De hecho, la dieta mediterránea, que es patrimonio material de la humanidad, se habla que no es la dieta. Es la dieta, la cultura gastronómica, la forma de vida, etcétera, que se ha perdido. Y sí, es así. También es lo que comentas, que van a un mercado y queda lo que ahora dicen muy cool, sacarse una foto con unas semillas de chía. Ahora, como salgas con un lechazo, pues te van a ir a por ti. Entonces, eso también. Pero sí, es determinante porque la gente joven no sabe cocinar. De hecho, fíjate que en nuestras clínicas tenemos que hacer que las dietas lleven la receta hasta para un simple desayuno, porque hay gente que no sabe hacer absolutamente nada. Y eso no era lo nuestro. Es decir, se ha perdido la cultura gastronómica mediterránea que implicaba cómo hacer la carne, qué hierbas aromáticas, qué temperatura, si vino blanco, si zumo de limón. Eso se ha perdido. Y eso también sería importante, sí, efectivamente. Nutrición y cocina van de la mano.